Bienvenidos a la segunda clase del curso de Nova eSports que te va a enseñar a ser un jugador profesional de videojuegos y también a involucrarte en la industria de los eSports sin necesariamente tener que ser un jugador profesional. En la clase anterior habíamos visto los distintos conceptos básicos que tiene que tener un jugador profesional de deportes electrónicos, así como también la historia del videojuego y la historia de cómo surgieron los eSports y su proyección a futuro. En esta clase vamos a aprender cualidades propias de un jugador profesional de deportes electrónicos. También vamos a aprender el negocio y cómo se manejan y administran los proyectos de eSports. Para encarar esta clase, lo primero que tenemos que entender son algunos conceptos claves. Estos conceptos claves van a ser cómo ser un profesional, qué es ser un jugador profesional de eSports y qué aspectos psicológicos trae consigo ser un jugador profesional. Además, también vamos a entender cómo se mueve la industria y cómo se trabaja en equipo. En la primera clase hemos definido ya el concepto de masterización, así que si no lo recordás te recomiendo que vuelvas a la primera clase. Pero podemos recordar que la masterización se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, no solamente a los videojuegos. Podemos aplicarlo al trabajo, podemos aplicarlo al estudio y podemos también aplicarlo a lo que es las relaciones sociales humanas para ser cada vez mejores y tener un mejor desempeño en las diferentes áreas de nuestra vida. Sin embargo, ahora lo tenemos que hacer pasar por el eje central y esto requiere algo que ya se hizo en un tiempo y que también fue infravalorado: el videojuego como pasatiempo. Tenemos que hacer que el videojuego pase de ser nuestro pasatiempo a un trabajo, a un proceso que nos lleve a ser un profesional formado en una especialización. Esta especialización sería en el caso de los videojuegos. El concepto de masterización no es solamente pasar de un videojuego como pasatiempo a un trabajo profesional. Es también implicar diferentes cuestiones y aspectos que van a hacer más efectivo el proceso de profesionalización. No solo para los videojuegos y llegar a nuestro objetivo, sino también para nosotros conformarnos como persona. Estos aspectos tienen que ver con las habilidades, con los entrenamientos, con la fortaleza mental y también con la nutrición. Inclusive podemos destacar alguno más, pero yo creo que los 4 conceptos esos que he nombrado antes son los más importantes para ser un jugador profesional. Cabe destacar que la industria de los eSports ha llevado de un pasatiempo los videojuegos a ser lo que es hoy en día, un negocio que puede generar millones y permite que muchas personas vivan de lo que les gusta, jugar videojuegos. Pasemos ahora sí a los 3 aspectos más importantes de la profesionalización. En primer lugar, tenemos un entrenamiento riguroso. Entrenar rigurosamente quiere decir que tenemos que estar probando diferentes tácticas y estrategias durante horas en un solo juego. Ese juego va a permitirnos ver cuáles son las mejores formas de vencer a nuestros oponentes. Y eso también tiene que ir acompañado con hacer foco en la competitividad, y también tenemos que desarrollar la concentración para enfocar nuestro objetivo dentro del juego. Pero todo esto no tiene sentido si no lo acompañamos de un buen entrenamiento físico y mental. Esto quiere decir que tenemos que tener una dieta equilibrada, descansar las horas adecuadas, que serían entre 6 y 8 horas, así como también tenemos que hacer ejercicio regularmente para mantenernos sanos. No sirve de nada enfocarnos en un videojuego si no estamos bien en nuestra salud. Pasemos también al sistema de equipos. Este sistema de equipos nos hace reflejar que hay muchos juegos que no se juegan de forma solitaria. Por ello, nosotros tenemos que entender cómo nos manejamos en un equipo. Esto quiere decir que tenemos que desarrollar algunas habilidades específicas que van a permitir formar un buen grupo de trabajo que luego va a ser muy sólido y va a tener la confianza suficiente como para enfrentarse a cualquier otro equipo. Esto por lo general también destaca y hace la diferencia en una competencia. Muchas veces es cierto que prevalecen las habilidades, pero por lo general aquellos equipos que mejor están estructurados y que tienen más confianza y una buena química entre sí son los que van a ganar la partida. Pasemos ahora sí a construir un camino como profesional. En primer lugar, tenemos que especializarnos en un juego. Esto quiere decir que vamos a tener que aprendernos de principio a fin las mecánicas y dinámicas de un juego, con el fin de desarrollar estrategias y tácticas, como mencionamos antes, para ser mejores que nuestros oponentes dentro de un juego. Así como también tenemos que ir siguiendo día a día las actualizaciones y las nuevas incorporaciones que realiza un juego con el fin de adaptarnos rápidamente y seguir manteniendo ese estatus dentro del juego. Después tenemos que pasar al desarrollo de habilidades adicionales. Hay algunas habilidades que son propias de un sistema de equipos, aunque también no solo se aplica a un equipo de juego, sino también a un equipo de trabajo, a una empresa en sí. Estas habilidades pueden ser habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo, y también tenemos que saber resolver problemas de forma rápida y efectiva. Si nosotros podemos comunicar lo que necesitamos y entender y escuchar a las otras personas lo que necesitan, va a ser mucho más fácil resolver cualquier problema. Para cerrar esta etapa, finalmente vamos a hablar de
que tenemos que participar en competiciones y torneos. Para ser una estrella de los deportes electrónicos y que un equipo se fije en nosotros, tenemos que empezar desde abajo, tenemos que empezar desde cero y lo más cercano que tenemos, que son las competiciones y torneos locales. A veces pueden ser en línea y a veces pueden ser físicos, pero es donde las empresas van a buscar a sus futuras estrellas. Y es ahí donde nosotros tenemos que destacar. Así como también algo muy útil para los deportes electrónicos y para las empresas en general es tener una formación académica, que obviamente es opcional, pero es mejor si nosotros tenemos conocimientos teóricos de algunos conceptos como el marketing o también la administración de proyectos, o podemos también tener cursos sobre habilidades como la oratoria, el trabajo en equipo y el liderazgo. Una vez que nosotros logremos formar ese camino como profesional y también darle masterización a ese juego que no tanto nos gusta, vamos a pasar y se nos van a abrir oportunidades laborales. Estas oportunidades laborales pueden ser muchísimas porque hay diferentes campos en la industria de los eSports. Y vamos a verlas ahora y repasar cada una porque quizá a veces queremos involucrarnos pero no queremos ser el foco principal de la cámara. Algunos trabajos que podemos encontrar en la industria de los eSports que no son jugador profesional son entrenadores, que van a ser quienes guían e implementan diferentes tácticas en un equipo de eSports. También podemos encontrar analistas de partidas. Los analistas de partidas son aquellas personas que se encargan de revisar cuáles fueron los errores o cuáles fueron las equivocaciones que tuvieron los jugadores profesionales en el microjuego y así poder practicarlas y corregirlas en el macrojuego junto con el entrenador. También tenemos los casters o comentaristas. Esos casters son los narradores que van a relatar las partidas y van a animar y entretener a la audiencia. Inclusive la mayoría van a relatar las estrategias que desarrolló un jugador para que aquellos que no entienden nada sobre el juego puedan también disfrutar de la transmisión. Y por último también están los gestores de eventos. Los gestores de eventos son aquellos que se encargan de la gestión y coordinación de toda la logística que incluye un evento de eSports, ya sea cámaras, ya sea escenario, ya sea traer a los equipos y patrocinadores. También podemos encontrar a los administradores de equipo. Estos administradores de equipo lo que hacen es encargarse de toda la logística y coordinación, pero de lo que es el equipo de eSports. Es decir, que van a coordinar los viajes, van a participar de eventos, van a contactarse con las marcas y van a administrar las cuestiones financieras del equipo de eSports. También podemos encontrar creadores de contenido que no son necesariamente jugadores profesionales, pero que juegan muy bien un juego o que también hablan sobre el estado actual del equipo, del entrenamiento, de cómo se está preparando. Existen diferentes posibilidades que después lo van a llevar a las plataformas de Twitch y de YouTube, que son las más conocidas y las más populares entre equipos de eSports. Finalmente vamos a tener a los desarrolladores de videojuegos. Estas personas se van a encargar de mejorar la experiencia de juego de los jugadores profesionales con tal de que haya una mayor competitividad dentro del juego o quizá añadir algunos factores que le van a dar mucha más emoción a los torneos. En este nuevo punto, ahora sí vamos a hablar más en profundidad de las cualidades y los aspectos más importantes que tiene que tener alguien que ya es jugador profesional. Estas habilidades y estas gestiones y formas de manejarse van a hacer de un jugador profesional alguien mucho más completo, que va a ser un foco muy importante para las grandes marcas. El primer concepto que vamos a tocar es habilidades técnicas. Las habilidades técnicas incluyen el dominio del juego, que quiere decir que tenemos que saber de principio a fin de qué se trata el juego, cómo se maneja, qué mecánicas nos sirven, qué mecánicas no nos sirven y qué dinámicas surgen a partir de la combinación de diferentes mecánicas. Así como también vamos a tener que tener habilidades de comunicación clarísimas. Tenemos que hablar y saber escuchar a los demás. Tenemos que también formar opiniones constructivas y ayudar a nuestros compañeros de trabajo a ser mejores, así como saber recibir los consejos constructivos que ellos nos van a brindar. Inclusive también muchas veces las habilidades comunicativas van a tener un rol muy fundamental en lo que es la coordinación de acciones en tiempo real en una partida de microjuego. El último concepto más importante de esta etapa es que tenemos que saber adaptarnos y ser versátiles al momento de jugar un juego. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos adaptarnos a las nuevas incorporaciones, parches y actualizaciones
que incluyen nuevas cosas que pueden ser mecánicas, vamos a poder también transmitírselo a nuestros compañeros que quizá no pudieron adaptarse de forma tan fácil, y eso hace que equilibremos a todos hacia el mismo lado. También hay que ser versátiles, hay que saber jugar con distintos personajes, adaptarnos a diferentes posiciones, saber cubrir a nuestros compañeros de equipo. Si nosotros logramos obtener estas tres cualidades en habilidades técnicas, vamos a ser un jugador profesional muy completo. Como último aspecto propio de un jugador profesional, vamos a encontrar las habilidades físicas y el estilo de vida saludable. Esto implica que vamos a tener un entrenamiento físico regular que nos va a permitir mejorar nuestras cualidades de agilidad, de resistencia y capacidad de reacción para volvernos así más competitivos. Así como también vamos a tener un descanso y una recuperación acorde a lo que recomiendan los médicos. Siempre hay que descansar las horas adecuadas para que el cuerpo se recupere correctamente, y también tenemos que alimentarnos saludablemente con el fin de nosotros tener un cuerpo saludable que nos va a permitir llevar un estilo de vida acorde a lo que es un jugador profesional. Inclusive también vamos a mantener una mentalidad positiva y vamos a recurrir a cualquier profesional de la salud mental siempre que lo necesitemos, porque es fundamental que nuestra cabeza esté en orden para poder hacer nuestro trabajo. Ahora sí, pasemos a las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas tienen tres conceptos. Primero tenemos la toma de decisiones rápida. Esto quiere decir que tenemos que ser capaces de evaluar una situación rápidamente, tenemos que analizar cuáles son los distintos caminos que nos van a llevar a resolver la situación y finalmente tenemos que efectuar esa resolución que hemos decidido. Se puede conocer también como pensamiento estratégico y requiere de mucha concentración en la práctica, así que siempre tengan en cuenta que tomar decisiones rápido nos hace un gran jugador. Pasemos al segundo concepto que debemos tener para tener unas buenas habilidades cognitivas, que es la resolución de problemas. Es casi lo mismo que la toma de decisiones rápida, pero esto le agrega el aprendizaje sobre nuestros errores. Tenemos que aprender qué es lo que hicimos mal, en qué nos equivocamos o simplemente qué es lo que no hicimos de la manera adecuada y desarrollar una nueva estrategia o aplicarlo a la que ya existía para poder vencer a nuestros oponentes en el próximo microjuego. Ahora sí, pasemos al último concepto de las habilidades cognitivas, que es la gestión del estrés. La gestión del estrés es fundamental para los eSports, porque estos pueden demandar una presión muy alta y por ende generar ese estrés del que tanto hablamos. Este estrés es muy negativo para nuestro desempeño como jugadores, porque nos puede llevar a analizar malas situaciones, a perder la concentración, a cometer errores que no eran necesarios o inclusive a tomar decisiones de forma muy apresurada. Entonces tenemos que aprender diferentes técnicas de relajación, tenemos que aprender a manejar nuestros niveles emocionales y también estaría bueno que aprendamos a trabajar bajo presión para poder manejar estas situaciones que nos van a involucrar como jugadores de deportes electrónicos profesionales. Ahora sí, pasemos al concepto de marca personal y gestión del tiempo. Marca personal se refiere a aquella imagen única y auténtica que nosotros vamos a generar para ser reconocidos y respetados por otros jugadores o también por los fanáticos que ven los eSports. Esa imagen se puede desarrollar a través de las redes sociales, podemos crear contenido, podemos interactuar con los seguidores y tener una reputación profesional. Así como también tenemos que entender que es una imagen pública y que tenemos que cuidarla. También la marca personal nos va a abrir diferentes oportunidades, ya sea haciendo colaboraciones con algunas marcas, ya sean grandes o también para llegar a otros equipos de eSport o inclusive también tener muchos seguidores en nuestras plataformas. Ahora sí, pasemos a la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es algo fundamental para desarrollar habilidades y mantenernos competitivos, porque vamos a organizar nuestros horarios de manera adecuada a nuestra vida como profesional. Vamos a tener nuestro horario para practicar y dedicarnos a nuestra actividad principal, que son los eSports, así como también vamos a tener un horario de entrenamiento, un horario de descanso y también vamos a tener horario para hacer lo que a nosotros nos gusta. Esos horarios tienen que estar bien marcados y vamos a tener que respetarlos. Todo esto es un equilibrio que se va a generar entre nuestras responsabilidades, nuestra gestión del tiempo, por supuesto, y también entre nuestra actividad principal. Esto quiere decir que vamos a tener que también mantener una constancia para cada vez ser mejores.